La Pólvora. Noticieros en línea. 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Miguel Zacarías, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rita Zamora. Buenos días, Jennifer Marcocchio. Bueno, hay varios temas en este jueves. Ya, ¿qué es? ¿5 de diciembre? Ya, llegamos al 5 de diciembre. Ay, qué rápido se nos fue. Así es. Ya llegamos a la época del año de se nos fue muy rápido todo. Se nos fue muy rápido todo, sí, y es tiempo de hablar de varias cosas. Ayer, este tema que ustedes platicaban, y que veía las notas ayer de nuestro compañero Gama, es el de Gamaliel Reyes, de las policías asesinados, que es un tema, insisto, que en temas de inseguridad, en asuntos que tienen que ver con inseguridad, siempre nos ponemos a ver cifras y que la disminución, si disminuyó el 20%, el 30%, el 40%. Este tema me parece que a mí siempre me ha parecido uno de los más dramáticos, o sea, el tema de los policías, lo que significa en Guanajuato ser un policía. Las aseguradoras tienen luego un grado de riesgo bajo diferentes circunstancias. Hoy las cifras que hay en Guanajuato, pues lo ponen como uno de los estados con más riesgo. Ya luego vienen los análisis de cuánto representa 42 policías en una población de tal. Pero olvidémonos del tema ahorita de las cifras y lo que representa, y si Guanajuato es por el número de población, el estado de fuerza, etcétera. El tema de las vidas, en algún momento, y aquí lo llegué a comentar, no sé si a propósito de esto o de otro asunto, cuando estaba en AM ya hace muchísimos años, creo que era antes del 2000, hicimos un ejercicio muy interesante cuando en León eran cotidiano el tema de los atropellamientos, homicidios culposos de transportistas, transporte público, que era realmente, se contabilizaban, así como hoy lamentablemente o penosamente contamos los homicidios dolosos. En ese momento se contaban los culposos y quienes morían bajo las llantas de un camión. Hicimos en un año las historias de las personas y es realmente, te acerca mucho al fenómeno cuando haces una historia de quién era esa persona que murió en un accidente, con un homicidio culposo. En este caso son homicidios dolosos, que es pues mucho más grave. Lo otro es un accidente, pero aquí es un homicidio que van directamente en contra del policía. ¿Y qué historias hay? ¿Qué historias habrá detrás de estos 42 policías asesinados? En el caso de el último homicidio documentado, que es el de la mujer policía de las fuerzas del Estado con su hija. O sea, es que el tema es eso, o sea, luego el drama que significa para la familia el perder esta vida. Entonces, este asunto que mencionaba la gobernadora de revisar protocolos, y lo retomo porque justamente es eso, y lo decías tú, Rita, no sé bajo qué condiciones los policías que usan un arma de fuego en sus días francos, bajo qué criterio lo hacen, porque en términos estrictos pues no lo pueden hacer. No, cuando terminan su turno, bueno, en el caso del municipio de León, cuando ellos terminan su turno, van al área, ¿cómo le podríamos decir? La sección de armería, tienen que entregar el arma, su arma corta, su arma larga, y lo que te decía es que ya en repetidas ocasiones le hemos preguntado al propio secretario de Seguridad, y no solo Jorge Guillén, en su momento cuando estuvo Mario Bravo, qué era lo que se hacía para brindarles esa protección fuera de sus labores a los elementos de seguridad pública. No se les puede permitir llevar el arma, sin embargo, hay algunos casos, pero de manera muy precisa, donde pueden portar el arma derivado de alguna amenaza, derivado de alguna situación en especial o alguna acción incluso de intervención, donde hubo un riesgo, y en esa, derivado de eso, se justifica
y se les permite tener el arma. O sea, ya no lo han explicado en algunas ocasiones Sí. bajo esas circunstancias. Sí, porque, bajo otras no. Porque el tema es que no es que quieran o no quieran, no es a Exacto. criterio, es ilegal. O sea, y esto lo cito porque en 2022, en febrero de 2022, el diputado hoy, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Jorge Espadas Galván, presentó una iniciativa para que llevaran sus armas de cargo. Que llevaran sus armas Sí, sí, de recuerdo. cargo en días francos. Y no avanzó, ¿no? No, pues obviamente Es que el lo que PAN te ahorita decía. a nivel federal, pues digo en ese momento y ahora Ajá. más, o sea, es decir, tenía más diputados en la legislatura pasada, pero estaba checando, leo aquí justamente la página de la Cámara de Diputados, alguna parte de lo que presentaba Jorge Espadas, algunos detalles. Dijo que en ese momento los titulares de las instituciones policiales deberán, si se aprobaba esta reforma, expedir a su personal operativo inscrito en el registro que establezca la ley de la materia credenciales foliadas de identificación personal por lapsos semestrales, las cuales durante su vigencia se asimilarán a licencias individuales, lo que implicará portar el arma de fuego, ya sea cuando el elemento de seguridad esté en servicio o fuera de servicio. Y hay una cita una cita aquí en esta nota que estoy leyendo de la propia Cámara de Diputados, un boletín. Hoy estados como Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México decomisan la mitad de armas en todo el país y el gobierno federal no tiene una estrategia efectiva al respecto. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema serio y que no se va a poder regular, y esto lo digo porque el PAN presentó en su agenda legislativa el 24 de octubre una de las propuestas tiene que ver con la regulación del uso, no de armas de fuego, así se leyó, así se dijo ese día, pero lo único que pueden hacer, y esto ya se lo pregunté al diputado Espadas hace un momento. ¿Es lo que presentó Erandi? Erandi, Sí, ¿verdad? sí, Erandi, sí, pero es el anuncio de algo. Hoy, Ajá. en el Congreso local hoy no hay nada al respecto. O sea, adelantó que eso, que sí, iba... Sí, cuando presentan los temas de la agenda. de la agenda, Ajá. se presenta como tema Sí, esto. Sí, lo recuerdo. Hoy no hay ninguna iniciativa. no hay ninguna iniciativa sobre... todavía vigente, Ok. y ni lo habrá. El asunto es que me dice el diputado Jorge Espadas, es diferente. En lo federal hay una licencia colectiva, en lo local no se puede tratar esto y solamente puede hablar de protocolo. Por eso ayer la gobernadora hablaba de protocolos. Entonces en Guanajuato ese es el punto. No se puede llegar a regular esto, es decir, puedes mejorar protocolos de cómo llega un policía, cómo sale, Parte de los y habrá que ver cómo lo plantea el PAN. Exacto. O sea, Pero ¿qué si tiene alguien que hacer? denuncia que ha sido víctima de una amenaza, que ha recibido algún tipo de no sé, tema complicado relacionado con su trabajo, ¿qué es lo que se hace hoy? Porque, o sea, son 6 años donde Guanajuato lleva el primer lugar con policías asesinados. Ya déjate de las cifras Sí, que decíamos, claro. No son personas. ¿Y nunca lo habíamos visto antes? ¿Nunca se No, había sí, pensado en los protocolos? ¿No se habla de un debilitamiento institucional grave, que esto te suceda con tus policías? Sí, porque además después de eso, veo yo concursos no concursos, convocatorias en el propio centro de formación, ¿cómo se llama aquí en León? La Academia Metropolitana. Invitan a la gente, o sea, yo digo, ¿quién? O sea, yo Sí, ¿quién quiere ser policía? Quiere ser policía hoy. Y en estas condiciones tú estás hablando de León. O sea, una corporación que dentro de los males, dicen por ahí, tiene condiciones adecuadas. O Sí. sea, vamos a hablar de las mejores en Guanajuato. condiciones Aunque su estado precarias de de fuerza verdad sigue de las siendo que bajo. viven las policías municipales, por ejemplo, de los municipios más pequeños, donde hablábamos de a veces no tienen, ya déjate de acceso a un protocolo de seguridad, a veces no tienen armas Sí. para defenderse, a veces no tienen botas. O sea, estamos hablando de un fenómeno grave y pareciera que, pues no, o sea, hay mucho discurso, pero yo quisiera saber, bueno, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo se va a resolver hoy? Perdón, adelante. ahorita No, te- nada más, por ejemplo, ¿en cuántos municipios los elementos de policía vial o de tránsito, como los conocemos, están armados? En León, sí. En León están ya en el proceso de que al 100% estén todos, o sea, ya quedan muy poquitos. Pero ¿en cuántos municipios? O sea, no solo hablamos de policías municipales. otra faceta. Pero ¿por qué tienen que estar armados? ¿Por qué lo hacen?
Porque no hay temas de- suficiente, pero por seguridad y porque no hay suficientes es policías. parte de un también. protocolo. Sí, o sea, porque es además ha parte de- habido ataques a elementos Pues de de tránsito. tránsito. O sea, y ese es un punto importante. Es un tema delicado, es decir, los policías que nos escuchen, yo digo, o sea, imagínate salir, todos en este mundo, grandes, chiquitos, pequeños, ricos, pobres, gorditos, flaquitos, todos tenemos un riesgo al salir de nuestras casas, de morir, pero los policías hoy, pues te dan si es al caso, la bendición y bueno, pues siempre hay una posibilidad mayor para ellos de que no regreses con vida o de que porque todos los días finalmente pones en juego tu vida y no necesariamente en un operativo, porque el tema es, por ejemplo, ¿qué va a decir estos protocolos? Pregunto, ¿qué tema se va a generar en un protocolo en la ley? ¿Quiénes tienen derecho? Nada más los policías que reciban amenazas, los que no reciban amenazas. Todos. Quien lo reporte. Sí, nada más de las estadísticas Sí. de los policías asesinados o atacados en los últimos años, solamente han sido víctimas de homicidio los que ya tenían una amenaza previa, o hay uno que ni siquiera, sin deberla ni temerla, dijo... Es que eso no lo "Mira, vamos a saber, Miguel, Exacto. porque lo que decíamos hace un momento Jenny y yo, de esos 50 casos, Ujú. ¿qué sabemos que pasó? ¿Por qué los asesinaron? ¿Estaban relacionados con alguien o estaban en alguna situación ajena a Sí. sus labores policiales? O sea, no lo Sí, hemos no hay- sabido hasta ahorita por parte de la Fiscalía y no creo yo que no lo vamos a y no saber. lo Y, vamos a ver. y lo que juega en contra en general de este fenómeno, que no solo es de Guanajuato, sino de México, es la impunidad. O sea, también, Claro. pues cuántas personas o cuántos casos hay de personas que hoy estén pagando una condena o que no por el asesinato de un policía. Exacto. Ok, bueno, pues es un tema que te quedará mucho de qué hablar. En su momento ya tendremos la posibilidad de platicar de este tema en el siguiente periodo, cuando se presente la iniciativa, porque en este ya no se va a tratar el tema, pero seguramente en Guanajuato se abordará. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al regreso ahorita te paso un mensaje ahí de la exregidora Gabriela Echeverría, que precisamente habla no solo de los elementos que han fallecido, sino también quienes quedan lesionados. Ok. Vamos a Exactamente. Exacto. Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos. 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos de regreso, Miguel Zacarías. No me hagas así. No, ahora sí está, cada día ¿Yo estás qué culpa bueno. No, sí. Están Bueno, bárbaros todos somos ustedes. corresponsales. Sí. Bueno, vamos a lo siguiente. Oye, Rita, ¿cómo puede saber la sociedad cómo puede participar para que en Guanajuato sea un estado en donde se respeten plenamente los derechos humanos? Pues ahora que se va a realizar precisamente la elección de la persona que va a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, es momento de que participemos todas y todos. Bien, entonces las personas que nos están escuchando, si están interesadas, anótense. Y bueno, para postularse, chequen las bases de la convocatoria en la siguiente dirección: www.congresogto.go.mx. Tienes del 2 al 17 de diciembre para hacerlo. Que este proceso de selección lo conozca todo el público para que sea más transparente y haya mayor participación. Si estás interesada o interesado, participa en la 66 legislatura Construimos Contigo, Congreso del Estado de Guanajuato. Bueno, estaban platicando de este asunto que nos enteramos ayer. La información que tuvimos fue después de La entrevista. la entrevista con David Novoa, quien se comprometió, y le agradecemos además Sí. que haya cumplido prácticamente inmediato. A las 10 de la mañana ya teníamos los datos de cuánto cobrarán, supongo, no sé si ya los hayan cobrado, Serena Williams y el Sergio Checo Pérez, piloto de Fórmula 1, y también nos pasaba el dato del famoso oso traba. Y por eso, bueno, retomamos este tema que ya circuló esto en nuestras redes sociales, ahí con un reel y en YouTube y en X, la información de esta entrevista y los datos, pero que aquí no lo platicamos. O sea, a mí yo sí me fui para atrás Con eso. cuando ¿cuánto se les va a dijo pagar? $817,000 para Serena Williams, 16.2 millones de dólares, perdón, de pesos, 16.2 millones de pesos para alguien que viene a una conferencia. O sea, me parece que es
se genera un debate, por supuesto, obligado. O sea, es decir, cuando el público, la sociedad, escucha estas cantidades que se pagan a una persona, 16.2 millones de pesos, Serena Williams y Checo Pérez, que hablemos, dimensionemos, o sea, digo, Serena Williams, o sea, es una figura de talla mundial. Checo Pérez pues es un piloto de Fórmula 1 que tiene pues, quizá uno de los deportistas más populares hoy en México, aún a quienes no gusten del automovilismo. Pero popular creo que es la Me palabra. incluyo entre ellos, nunca he visto, nunca le he encontrado, o sea, esto de ver coches dando vueltas en torno a un circuito. Pero es un deportista histórico. Sí, por para supuesto. México. Hablo simplemente de un gusto personal, pero es un deportista histórico y que llama la atención. No sé qué, tengo curiosidad de saber en cuanto a la demanda, quién generará más demanda cuando empieces a dar las cortesías, porque finalmente no le cuesta a la gente que va a ir al evento, pero pues supongo que esto se paga con recursos, no sé si del erario o sea, de recursos que generados por el propio patronato. Son 25 millones de pesos y hablamos de un patronato financieramente sano, como es el de la Feria de León. El tema es mucho, es poco, la polémica ahí está. Creo que no tiene que ver con que sea mucho o poco, o sea, es mucho. O sea, eso es indudable, ¿no? O sea, pero mucho con respecto a que... en comparación, pero ¿cuál es lo que vuelvo a insistir? Pero ¿cuál es el beneficio? O sea, de esa inversión. Sí, entonces ahí poder decir si se justifica o no tanto, según lo que opinemos o lo opine la gente. Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que tendríamos que ponerle, y quienes se dedican a esto, ponerle límites. O sea, es decir, debe haber un límite. O sea, es decir, hoy 16.2 millones de pesos, le puedes traer a alguien que cobre más, por supuesto, y que te va a dar, o sea, a lo mejor, no sé, Barack Obama, no sé, quien sea, quien tú me digas, y que cobre más, y que te va a posicionar a León. Pero es decir, yo creo que tiene que haber un equilibrio y un tope en la inversión y en el gasto que haces, sobre todo en el entorno de la necesidad que hay hoy en el Estado. Es decir, si hoy el Estado, los municipios, están batallando para obtener recursos para obra, para esto, para el tema del agua, para una calle, o sea, me parece que tiene que haber un límite. Podemos convenir que hoy los partidos políticos, todos los gobiernos de todos los partidos políticos usan este dinero para el entretenimiento de la gente. Es decir, ¿qué hacen? Gastan dinero público para llevar artistas a sus ciudades. Y hemos visto que lo hacen gobiernos de todo tipo. Ya lo hemos documentado aquí, desde Morena, que ha llevado a artistas internacionales al Zócalo, y que por supuesto no cobran 2 pesos. Claro. Recuerdo, no sé si quién estuvo, una figura internacional que haya estado en el Zócalo, que lo llevó el gobierno de México, o el gobierno de Rosalía, exactamente, Rosalía, por ejemplo, pues ¿cuánto cobró Rosalía? Un gobierno de Morena. Y así podemos encontrarnos. No es un tema ya de partidos, todos lo hacen, pero me parece que hay ciertos límites que tendrían que explorarse para decir, oye, a ver, sí, pero sí está bien bueno el encaje, pero no tan ancho. Ahora, es decir, sobre todo por la imagen que esto genera y el entorno en que se da esto frente a las necesidades, y que dice, a ver, ¿cómo te gastas? Porque es inevitable que digas, ¿por qué te gastas esto si hay esta necesidad? Es inevitable eso, y creo que eso lo tienen que resolver y entender los gobernantes. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el tope? No puede ser que cualquiera y que digas, bueno, vamos a traer a cualquiera y el próximo año vamos a traer a alguien que cobre 25 millones él solito. No, me parece que eso tendría que tener un límite, sabiendo que hay, que esto puedes traer youtubers, influencers, como le llames, pero finalmente es para cierto el público que te visita, que disfruta estos espectáculos. Ese es mi punto de vista, que creo que debe haber un límite. ¿Era necesario, para empezar, crear Inspira?
O sea, es la primera vez, eso sí también ayer lo decía, lo reconoció también David, es la primera vez que hay un ciclo de conferencias en el marco de la feria estatal. Y son de ejercicios León. que, mira, habría que ser, me parece, está bien, o sea, es decir, puede ser interesante, pero el tema, pues, digo, tienes que dimensionar, tienes que tener un límite, no sé, y empezar a escalar poco a poco, ¿no? Si hoy traes no sé, a los youtubers, porque seguramente habrá conferencias que tendrán su gran demanda por lo que representan, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Luisito Comunica, o sea, El número de seguidores que tiene. O sea, mi hijo, por ejemplo, tiene 23 años y lo sigue, o sea, porque es un tipo que le llega a los jóvenes y platica sus viajes y te da tips, etcétera, etcétera. Está bien, y generan, ¿no? Ok, por ahí empiezas. Por eso digo, tendría que haber como un límite para saber empezar a explorar ciertas cosas y que hay una medida. No puedes gastar, o sea, no puede haber como decir, a ver, tengo esta lana y la despilfarro. Roberto Novoa, hermano del presidente de la feria, David, está hoy paradójicamente en rebeldía, en protesta por el tema de la extinción del FIDESEG. No hay dinero para las asociaciones civiles, para... O sea, mientras uno recibe apoyo. O sea, y el otro, porque por supuesto que hay dinero público, o sea, no es un tema, porque al final es una decisión del patronato, pero ¿quién define, por ejemplo? Sí, exacto. y además esto hay que sumar los 200 millones que cuesta la cartelera. O sea, que habrá que analizar. Pero es lo que te digo, yo a mí en lo particular o sea, no creo que sea malo necesariamente eso, pero sí lo que creo es que tiene que haber un límite. O sea, dices, no es a lo que, o sea, a lo que dé, y hoy traemos a o sea, me parece que sí tiene que haber una condiciones para ello, ¿no? Porque si no, pues cuánto va a estar costando cada vez más este tema, la feria de León, ¿no? Yo creo que ese y otros eventos. Sí, sobre todo para embonar en el discurso de la austeridad y de todo, o sea, que el gobierno diga, oye, está bien, me estás pidiendo esto, pero te lo gastas acá. Ahí es donde creo que hay que tener el equilibrio, ¿no? En fin. Tenemos muchos comentarios, bueno, en un momento más. Sí, perfecto. Vámonos con la del estribo, una muy buena efeméride. ¿Cuánto crees que tenga tú, Jennifer? Aquí ya está nuestro buen el Nacho Noriega, que acaba de cumplir, llegando a las 50, sus 50 primeros años de vida. ¿Cuánto crees que tenga esta canción? A ver. Es de Los Héroes del Silencio, Senderos de Traición. No es Maldito ¿Qué Duende. te gusta? 30. 30. Ajá. Bueno, tiene 34 años, muy bien. 34. 34 años, Nacho es un rockero de corazón. 34 años cumplió ayer, 4 de diciembre, el disco Senderos de Traición, que trae entre sus melodías Maldito Duende. 34 años cumple este disco, considerado por la misma banda como uno de los mejores. Ahí viene también Entre Dos Tierras. Oye, pues, ¿cómo extrañamos que existiera, ¿no? Que exista Héroes del Silencio? Sí, por supuesto. De las bandas que yo sí quisiera que se reconciliaran. No, que se reconciliaran, que se reunieran. Que se reunieran, pero creo que hay pocas posibilidades. Vámonos. Vámonos a la pausa 9 de la mañana. Gracias, Miguel. Gracias, Jenny. Vamos a una pausa y regresamos.